De todas las frases que he escuchado esta semana, hay una que ha andado rondando, y es una expresión sacada del ciclismo en una apropiación muy colombiana, que va a ser el título de esta videocolumna. El líder de la vuelta. El líder de la vuelta es el que se supone toma la delantera al final. Tiene que ver sobre todo con una etapa de montaña, de ascenso. Y no es gratuito que en una tierra como en la tierra de Envigado se use la expresión ¿quién es el líder de la vuelta? Que es un poco ¿cómo voy yo ahí? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que negociar? ¿Quién es el que manda? Esa apropiación mágica, por cierto, sacada del deporte, nos puede también ayudar a entender de una manera muy criolla, muy castiza también, qué es el poder. Pero tiene un infortunio, y es creer que el poder se concentra única y exclusivamente en una persona, no en un equipo, no en muchos. Más aún, es creer que el poder siempre es visible, cosa que es una falacia o es un sofisma, porque los estudiosos del poder desde épocas muy pretéritas, desde los florentinos, nos han enseñado que generalmente quien manda es quien está detrás del trono. Luego no necesariamente quien se exhibe como cabeza visible de un grupo, de una institución, es el líder de la vuelta. Probablemente en ciclismo sí, y al final cuando se corona la etapa de montaña, por supuesto. Quiero invitarlos a que miren los análisis de una revista internacional muy especial que se llama Le Grand Continent, el Gran Continente, y ahí ustedes pueden tener unos análisis muy significativos de lo que ha sido la política europea en estos últimos 20 años con respecto a Oriente Medio y su necesaria recomposición ahora que Estados Unidos pasó al hecho cumplido. Y el hecho cumplido, por supuesto, tiene que ver con quién es el líder de la vuelta. Si Donald Trump o Benjamín Netanyahu. Y ahí les dejo eso en remojo para quienes estén interesados en Oriente Medio y en unos análisis muy lúcidos que, repito, hace la revista Le Grand Continent. ¿Es que Benjamín Netanyahu es el líder de la vuelta? También hay una entrevista que concedió hace muy poco Bill Clinton diciendo es que el señor Netanyahu tiene que hacer la guerra porque de lo contrario lo sacan del poder. No tendría el poder. Una frase aparentemente de perogrullo, pero que en algún modo hace que uno se pregunte, ¿no será que quien tiene que hacer el trabajo sucio para muchos es Benjamín Netanyahu? ¿No será que también el líder de la vuelta a veces es el que hace el trabajo sucio o el trabajo con el cual no se quieren ensuciar quienes se presentan como prístinos, transparentes, puros, blancos, etcétera? He ahí el corolario de la entrevista de Bill Clinton a propósito del señor Benjamín Netanyahu. Y habría que preguntarse quién es el líder de la vuelta en realidad, en lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y hasta ahí, porque indudablemente Europa jugó a ser el mayor de la casa o el mayor de edad, pero nunca marcó una posición estratégica ante un posible hecho cumplido que acaba de acontecer. Enrique Krause ha hecho un análisis interesante a propósito de que no es el apocalipsis y que el fin de un mundo no es el fin del mundo con respecto a Oriente Medio. Habrá que ver, está por verse ante ese lanzamiento de la bomba madre que aparentemente destruyó las 3 grandes instalaciones nucleares que tiene Irán bajo tierra. Una de ellas muy fuerte y muy poderosa, pero todo está por verse. Instalaciones nucleares que, según nuestro presidente,
y ahí sí regreso a Colombia, no son para fabricar armas de destrucción masiva, según su último discurso desde la Alpujarra. Seguramente el presidente Petro tiene mejor información que toda la política internacional junta. Pero a propósito de quién es el líder de la vuelta, hay un corolario muy significativo, y esto es para aplicarlo a unos y otros. La vez pasada yo decía que no deberíamos caer en la tentación ni de los apocalípticos, utópicos, delirantes, paranoicos, ni en la tentación de los retrotópicos que nos ofrecen un pasado idílico que jamás existió. Y es por una razón muy sencilla en el caso colombiano, y se podría extrapolar a otros contextos, por supuesto. Y es que tanto en el gobierno retrotópico ahora de Álvaro Uribe, de la seguridad democrática, seguramente los sardinos, y uso esa expresión de manera deliberada, no recuerdan lo que fueron los 8 años de la seguridad democrática, en donde se pretendió reemplazar con unos ideólogos muy hábiles el Estado social de derecho por el Estado de opinión. Y valdría la pena preguntarnos si ante los utópicos, apocalípticos, delirantes, paranoicos de hoy, no se pretende exactamente lo mismo, sustituir el Estado social de derecho por otro Estado de opinión, en donde el líder supremo dice, voy hasta donde el pueblo me diga, y corolario, eco, el pueblo soy yo. Bueno, pues obviamente tanto unos y otros populistas se van a arrogar el derecho de ser el pueblo, de encarnarlo, de ser la quinta esencia del pueblo. Pero la vez pasada señalé, y me gané bastantes insultos por ello, dicho sea de paso, que más que pueblo, la categoría que realmente libera y la categoría que realmente tiene que ver con una democracia es la categoría ciudadanía. Más que pueblo manipulable como masa, somos ciudadanos. Y alguien me contestó que había diferentes acepciones de pueblo, por supuesto, pero todas reducen al pueblo a un actor pasivo que desafortunadamente es comandado por un dirigente que lo encarna y que se vuelve su portavoz, cuando está más que demostrado que cuando los gobernantes, las élites de todos los pelambres, económicas, políticas, culturales, académicas, intelectuales, hablan del pueblo, en el mejor de los casos se hacen pueblo en imaginación. Pero no voy a entrar en esa materia, que será objeto de discusión hasta de un seminario. Simplemente recuerdo que la categoría que realmente libera y tiene que ver con las instituciones democráticas es la ciudadanía, y que el mismo Bolívar al final de su vida lo reconoció. Pero entonces tanto lo uno como lo otro, y uno empieza a ver la otra cara de la moneda, uno empieza a ver el en vez del as en la hoja. Y hablando del en vez del as en la hoja, esa actitud y ese performance en la Alpujarra, que es una plaza pequeña, hay que decirlo, como la plaza de San Francisco en Cali, no son como la plaza de Bolívar, no, son plazas pequeñas que indudablemente se pueden llenar fácilmente, máxime si se traen chivas, buses y si se fletea gente partidista y partidaria de una causa de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante o de atrás, o de un concierto cualquiera que podría ser el doctor Crápula, por llamar a alguien, en el mejor o en el peor de los casos, dependiendo del gusto de quienes me escuchen. Entonces son plazas que se pueden llenar fácilmente, y ni así se llenan completamente, pero se llenan fácilmente, y con un dron se muestra que Cali y Medellín está con el líder supremo. Repito, puede ser de derecha o puede ser de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante o de atrás. Y obviamente lo reitero una vez más, pues las plazas no se llenan espontáneamente. Si el Cristo Jesús en el Sermón de la Montaña tuvo que multiplicar los panes y los peces y darles de comer a los multitudinarios feligreses que lo escuchaban, a la multitud, porque no se iban a aguantar el Sermón de la Montaña con hambre, pues evidentemente les tienen que dar lechona, tamal, bus, etcétera, etcétera. Y cash, la gente camina. Pero ese es un análisis que valdría la pena analizarlo, valgan la redundancia,
con base en el potlatch y en el don y el contradón y en los sistemas más gamonales del populismo latinoamericano, por ejemplo. Todos los consejos comunales de gobierno, desde aló presidente hasta los que se inventó el ingeniero Alberto Fujimori, pasando por los de Álvaro Uribe, hasta los encuentros popularoides o populacheros o populistas o populares que cualquier líder pretenda hacer hoy. Entonces sí, está muy bien llegar a la Alpujarra a mostrarles: yo llego porque soy el comandante en jefe, el presidente electo, el líder supremo, y a mí nadie me prohíbe llegar donde se me dé la gana. Tiene toda la razón. Pero algo que es significativo es el gesto provocador después de haber suscrito ante el cardenal un pacto de no agresión. Y es muy interesante este performance de la Alpujarra porque llegó con un bus repleto de gente custodiada por el IMPEC de las cárceles, y en particular de la cárcel de Itagüí, y unos personajes cuyos seudónimos no voy a mencionar porque son muy similares a los de la época retrotópica de Chupeta, Rasguño, etcétera, etcétera, salvo que ahora se llaman o se apodan Pesebre, Vallejo, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante, y algunos periodistas pues han mostrado los prontuarios de los personajes. Hay un episodio muy interesante en el capítulo 22 del Quijote, y es que el Quijote de una manera extraordinaria ve que hay unos presos que los llevan con grilletes y encadenados, y le dice a Sancho Panza: vamos a liberar a los presos, y se lanzan con sus lanzas, con su Rocinante y con su Rucio, y pelean contra los que custodian a estos criminales, logran liberarlos, les quitan los grilletes, pero cosa curiosa, después de que liberan a los galeotes, el pobre Sancho no entiende, los mismos galeotes les dan una tunda, una muenda increíble, tanto a Don Quijote como a Sancho Panza. Yo me pregunto si eso no ha ocurrido con las negociaciones mal hechas con la criminalidad en Colombia. Si tanto unos como otros, los que hablaban de la donbernabilidad y las bodegas que hace 4, 6, 8 años criticaban la donbernabilidad, es decir, los pactos con don Berna, hablemos claro, quién es el líder de la vuelta, quién negocia, y que ahora evidentemente pues están criticando al que en el centro del poder tanto departamental como municipal, Medellín y Antioquia, llegó con los galeotes, esta vez con sus galeotes, para decir: el líder de la vuelta soy yo. Días antes había escrito: y que la fuerza pública me salude plenamente, porque yo soy. El Estado soy yo, el pueblo soy yo, el líder supremo soy yo. Vaya humildad, vaya modestia, el Mesías soy yo. Es un poco lo que decía Álvaro Uribe en la época de la seguridad democrática, que yo la llamé seguridad demográfica. Entonces el Mesías son ellos, es extraordinario. Y probablemente lo chistoso es que cuando uno mira la historia de Colombia, y hablando de la donbernabilidad, es decir, de la negociación con bandas criminales, porque este país desde hace mucho está tomado por la mafia y por los zampones, quizá no pueda existir, quizá no pueda subsistir sin negociar con ellos. Indudablemente eso es un hecho. El punto es quién negocia, cómo negocia y quién saca partido, cómo, cuándo y dónde. Pues bien, el performance de la Alpujarra es decir: el líder de la vuelta soy yo. Está por verse, por supuesto, si el líder de la vuelta es él. Si efectivamente con el 30% de favorabilidad según las encuestas, el líder de la vuelta es él, y con su papeleta, que no es la papeleta de la ciudadanía y que no se puede constitucionalmente meter una papeleta de contrabando, se podrá reelegir él o el proyecto y liberar a sus galeotes. Ahí la pequeña reflexión, y lo que queda es preguntarnos: ¿será que la desazón suprema de este país es que no podemos sino oscilar entre los apocalípticos delirantes paranoicos de ahora y los retrotópicos de un pasado idílico que jamás existió de antaño? ¿Es que podremos liberarnos de Uribe como también de Petro, o no hay nada que hacer y entonces hablemos de petrouribismo? He ahí la inquietud,
y no me insulten quienes no compartan este punto de vista.